Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, noches, en el momento que nos estén oyendo, viendo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, el día de hoy la verdad es que tenemos invitados de lujo, tenemos a un apóstol y a un patriarca aquí con nosotros, y entonces por eso estoy emocionado y nervioso. Pero antes de presentarlos y darles la bienvenida, quiero igual presentar a parte del equipo, que es Sebastián desde Argentina. Amigo Sebas, ¿cómo estás? Hola hermano Farid, mucho gusto, es un placer estar acá con ustedes. La verdad es que hoy sí estamos de manteles largos. Y bueno, al primero que vamos a presentar ya lo conocen, ha interactuado ya en nuestra página, estuvo hablando con Yesid, con Daniel Polanco, acerca de varias posturas del molinismo. Y quiero darle la bienvenida de Veracruz para el mundo a mi buen amigo Simón. Simón Apóstol, Simón el Mago, ¿cómo te gusta que te digan más, bro? No, solo Simón está bien. Sí, no, Simón el Mago, no. Ni el gran varón, por favor, eso, no vayan allí. Sí, lo había pensado también ese. No. Mi esposa es testiga de que no es así. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día, por el tiempo. Y bueno, ahora sí voy a presentar al jefe de jefes, al patrón, al patriarca, así como Abraham se enseñoreaba de todo. Así, nuestro amigo de Colombia, Joaquín Moya. Ay, muchísimas gracias por estar aquí, Joaquín. Bienvenido, patriarca. Por favor, si no es serafín o querubín, no me pongas título, por favor. El serafín Joaquín Moya, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, no? Y lo peor es que Farid se deja influenciar por la herejía, ¿no? Sí, no. No, mi hermano, no. Solo Joaquín. Muchas gracias, Farid. Gracias por invitarnos a esta charla amena. Gracias, pues Sebastián, Simón, hermano. Qué bendición. Es un gusto hasta que por fin se nos hizo. Para los que no saben, estuvimos planeándolo bastante tiempo y bueno, no coincidíamos por una cosa o por otra, pero hasta el día de hoy Dios determinó esta fecha, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Queremos hablar sobre teología reformada. Yo he visto, la verdad es que tengo ciertas dudas, no solamente, bueno, quiero aclarar que no tengo una postura como tal, así que trato de ser lo más neutral posible, pero para empezar en esto, quiero preguntar acerca de la teología reformada. ¿Podrían, no sé si definirme o explicar un poquito qué es la teología reformada? Si vamos por rango, que empiece Mauricio. De arriba para abajo. ¿Qué tal esto? Bueno, yo veo a Simón como un congelado. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Ah, no, sí, ya. Okay. Bueno, yo creo, bueno, primero inicio, yo creo que Farid no es tan neutral porque ya dijo que el Señor determinó esta reunión, entonces yo creo que aquí ya todo está dicho. Yo no sé qué opinan ustedes. Hay tulipanes acá, no sé qué onda. Sí, viva el tulipán. Bueno, cuando nosotros hablamos de calvinismo en términos históricos, nos remitimos, pues obviamente nos remitimos a Juan Calvino. Inicialmente era un término peyorativo, de hecho, para referirse a aquellos que eran seguidores de Juan Calvino, a sus discípulos, a sus alumnos, más bien no hablemos de discípulos, sino más bien como alumnos. Bien, entonces eran llamados calvinistas. En su momento,
De hecho, estos alumnos de Juan Calvino, cuando se acercan a Juan Calvino y le dicen que están usando ese término peyorativo para referirse a ellos y marcar un distintivo, por ejemplo, entre lo que en aquel momento se llamaban luteranos y calvinistas. Entonces, Calvino, de hecho, respondió, parafraseando un poco sus palabras, que el calvinismo como tal no existía, que aquí existía el cristianismo, que aquí no hablábamos de seguidores de Calvino, sino no hablábamos de seguidores de Jesucristo, ¿no? Entonces, en aquel momento se llegó a usar el término teología reformada, y más adelante, de hecho, también lo acuña Charles Spurgeon, quien dice que la teología reformada es el cristianismo bíblico. Entonces, ya no hablamos de calvinista como tal, en ese sentido estricto de que somos alumnos de Calvino, discípulos de Calvino, porque realmente no lo somos, ¿sí? Por otro lado, pues la teología que Juan Calvino daba, enseñaba, no era una teología tampoco propia de Juan Calvino, porque cuando nosotros vamos a estudiar la teología de Juan Calvino, o lo que encontramos, por ejemplo, en la institución, que fue ese gran libro que escribió Juan Calvino, nosotros cuando vamos a estudiar estas doctrinas vemos que esto ya era formulado antes por Zwinglio, por Lutero, por Bullinger, por Melanchthon, por Viret, por Musúculos, por Vermiglio, entre otros, ¿sí? Entonces no era algo nuevo. Bien, lo que hizo Juan Calvino, desde luego, fue de pronto darle una estructura, de pronto desarrollarlo, pero cuando aún vamos a la teología, incluso el mismo Agustín de Hipona, nosotros y de los padres de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que realmente esto no es de Calvino, o sea, esto viene de mucho más atrás. Todas estas doctrinas vienen de mucho más atrás y que no fueron tampoco doctrinas inventadas por estos mismos personajes, por estos pre-reformadores, por estos reformadores, sino que están las escrituras, ¿sí? Hay un sustento bíblico. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Agustín de Hipona, cuando nosotros vamos a Bucero, cuando vamos a Aquino, incluso cuando vamos a Juan Crisóstomo, cuando vamos a Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo, bueno, entre otros, como para aquí no darles una clase de historia, nosotros vemos que la teología de ellos es la teología que más adelante es llamado como el calvinismo y que es desarrollada más adelante en el Sínodo de Dort como el tulip, ¿sí? Como los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Pero nosotros, o al menos aquí en mi opinión histórica, no podríamos llamarnos nosotros calvinistas como tal, porque finalmente no somos alumnos de Calvino y su teología finalmente no era de Calvino, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día hablamos de teología reformada, más que de teología calvinista. Sí. Entonces, ¿podrías decir que calvinismo y teología reformada son sinónimos? Podría decirse, pero vuelvo y digo, yo no usaría el término calvinista como tal. No usaría el término calvinista porque es cerrarnos solamente, o sea, cuando nosotros hablamos de calvinista, y de hecho lo vemos en los memes y lo vemos en redes sociales, cuando hablamos de calvinismo, ¿qué se nos dice? Es que tú eres solo Calvino. Pero realmente yo no soy solo Calvino, y yo creo que Simón estará de acuerdo conmigo. Nosotros no solo somos solo Calvino, ¿sí? Y de hecho, cuando tú hablas con un luterano, también un luterano que estudia precisamente la teología luterana, te dirá, pero es que yo no soy solo Lutero, ¿sí? Entonces vamos exactamente a lo mismo. Pasa que cuando leemos incluso las mismas escrituras, ¿sí? Es que aquí no es Apolos, no es Pablo, no es esto, ¿sí? Hablamos de, vuelvo y cito a Charles Spurgeon, la teología reformada es el cristianismo bíblico, pero incluso hoy en día, a pesar que han pasado ya tantos siglos, el término calvinista también es usado peyorativamente
para referirse a aquellos que profesamos una fe reformada. Bueno, es que te preguntaba esto porque yo he visto que algunos hacen como cierta distinción entre calvinismo y teología reformada. Entonces, a mí me quedaba como esta duda si en una cuestión teológica existían algunas diferencias, pero ya me aclaraste ahí ese punto. No sé si quieras hablar algo, Simón. No, estoy bien. Ya más bien escuchar. No, o sea, sí, le estoy de acuerdo con todo lo que dice, todo lo que dice Tu el maestro, patrón. el Sí, claro. patrón. No, yo creo que la diferencia más, bueno, no la diferencia, pero usualmente, al menos desde mi experiencia, cuando se refieren al calvinismo, están hablando del tulip, ¿verdad? En la parte soteriológica de la teología reformada. Entonces, al menos cuando alguien me pregunta, ¿tú eres calvinista? Entonces tengo que preguntar lo que quieres decir. No, que tú crees que la salvación no se pierde, que Dios escoge, o sea, siempre se tiran hacia eso. Entonces, por eso no me identifico 100%, o al menos cuando me preguntan, ¿eres calvinista? Bueno, sí, en esa parte soteriológica sí, pero es más, reformado creo que sería la mejor definición o palabra para describir eso, ¿no? Y ahora la diferencia serían que o no la diferencia, pero quizá para agregar nada más que la teología reformada, aparte de, como dice Mauricio, que es el cristianismo bíblico, es interesante porque se enfoca en tres cosas que creo yo son importantes: la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la salvación por gracia. Entonces, si pudiéramos resumir la teología reformada en de qué se trata, yo creo que pudiera decir que serían esos tres puntos. Bueno, ahorita que mencionan que el calvinismo, la teología reformada son las doctrinas bíblicas, parafraseando, ¿cómo surge ahí arminianismo? No van a hablar ustedes de arminianismo, pero más o menos para entender ahí como las diferencias, distinciones, porque obviamente pues un arminiano también ellos van a decir que es lo más apegado a lo bíblico, ¿no? Bueno, aquí me avento un poco en estos términos históricos porque digamos que es lo que yo enseño, ¿no? Historia, arqueología bíblica. Aquí una noticia para los arminianos, si de pronto no lo sabían. Jacobo Arminio era calvinista, ¿sí? Entonces aquí todos, ¿what? Entonces aquí ya vamos a tener a más de uno ahí en redes sociales rasgándose las vestiduras. ¡No, cómo te atreves! Pues bueno, Jacobo Arminio era calvinista y era profundamente calvinista, ¿sí? Eso es lo que saben. Y cualquiera que lea una biografía de Juan Calvino, cualquiera biografía de Jacobo Arminio estará de acuerdo conmigo de que era un personaje calvinista. Luego, sus estudios, buena parte de los estudios de Jacobo Arminio se desarrollan en Ginebra bajo la dirección de un personaje llamado Teodoro de Beza. Y Teodoro de Beza podríamos decir que era más calvinista, ¿sí? De hecho, era el sucesor de Juan Calvino. Y Teodoro de Beza, allá en esa ciudad, allá en Ginebra, comienza a tener como esos primeros debates o confrontaciones con Jacobo Arminio sobre estos temas relacionados con la predestinación y demás. Ya más adelante, Jacobo Arminio se regresa a Holanda. Jacobo Arminio era holandés y él dice, no, pues yo no, aquí hay algo que no me gusta mucho, es algo que no se siente bien, y finalmente termina enseñando una doctrina totalmente diferente, ¿sí? Entonces digamos que Jacobo Arminio deja el calvinismo y se abraza a sí mismo, ¿sí? Porque el arminianismo, Jacobo Arminio, ¿no? Entonces se abraza a sí mismo, abraza su propia teología y comienza a enseñar su teología. Entonces, wow, espérame, ¿cómo así? O sea que Jacobo Arminio no es contemporáneo, o sea, Jacobo Arminio, el arminianismo viene después de lo que se conoció como el calvinismo. La respuesta es sí. Ya más adelante, Jacobo Arminio pues fallece, y más adelante lo que se reúnen los famosos remonstrantes y se crea la famosa remonstrantia,
y ahí es donde se crean los famosos puntos del arminianismo, ¿no? A lo que después los calvinistas se reúnen en Dordrecht, crean un sínodo, si a esta reunión se le llama el sínodo de Dordrecht o sínodo de Dort, y es donde se formulan, no se crean, ¿sí?, sino que se formulan como tal los 5 puntos del calvinismo, ¿sí?, porque ya estaban creados desde hace rato, pero no eran conocidos como tulip, ¿sí?, sino a este punto de la historia de Dordrecht, ¿no? Perfecto, y hablando justamente en los 5 puntos, obviamente ustedes creen en el tulip, pero ¿podrían explicarle a la audiencia a qué se refiere el tulip y esos 5 puntos? Yo aquí guardo silencio. Y yo estaba emocionado. Dije, ya va a Sí. estar fácil, nada más voy a escuchar. Aquí el hermano anda bien. No, bien yo ya he fogoso, ¿no? hablado mucho, yo ya voy a descansar aquí un poquito. Claro, bueno, pues el tulip, como mencioné hace rato, básicamente se enfoca en lo que es la parte soteriológica, ¿no?, de la teología reformada. Como bien mencionaba Mauricio, es una respuesta que se dio en el sínodo de Dort a los puntos del arminianismo. Y básicamente son 5 puntos, y el tulip se deriva del acrónimo tulip, que significa tulipán. Entonces, si ven que hay tulipanes en algunas páginas reformadas, es por eso, se deriva de allí. Pero este básicamente está tratando de demostrar, como mencioné anteriormente, que la salvación es por gracia, que la salvación comienza con Dios, Él es el encargado de todo esto. Y los 5 puntos básicamente tratan de explicar cómo es que esto funciona o de qué se trata. Obviamente siempre basados en las escrituras y son básicamente, la manera en que yo lo podría describir es de que van cayendo los 5 puntos conforme se va dando la salvación, por decirlo así. O sea, dependen uno, o sea, no pueden estar aislados uno del otro, trabajan en conjunto. Y si quieres que los describa, bueno, pues tenemos la T, que es la depravación total, que dice que el hombre está totalmente muerto en sus pecados, no tiene la capacidad espiritual de poder hacer el bien, de buscar a Dios. Sí, obviamente puede ser bueno con sus hijos y todo eso, pero espiritualmente no puede buscar a Dios porque no quiere. Y aunque pudiera, no quisiera, ¿verdad? Porque está muerto espiritualmente, necesita que Dios le dé vida. El segundo punto es la elección incondicional. Esto es de que Dios escoge soberanamente a los que son suyos, no los escoge basados en algo que hayan hecho o que haya previsto que en el futuro ellos iban a tener fe en Jesús, ¿no? Él simplemente por su soberana voluntad, como dicen Efesios, por el buen consejo de su voluntad, Él simplemente lo hace. La expresión limitada, que es la letra L, habla acerca de que Jesús, el sacrificio, es aplicado y fue hecho exclusivamente solo por aquellos que el Señor escogió desde la eternidad y solamente a ellos se les aplica. El 4 sería la I, la gracia irresistible. La gracia irresistible no quiere decir que Dios te obliga a creer, sino simplemente el Espíritu Santo te demuestra la verdad al punto que te das cuenta de tu condición, te redarguye, te abre los ojos, ves a Jesús como el Mesías, como tu Salvador, y el único resultado de ese acto soberano de Dios es que corras hacia Cristo inevitablemente. Y por último, la P de la perseverancia de los santos significa que si consideramos todo lo que mencioné antes de los primeros 4 puntos, le agregamos que somos sellados con el Espíritu Santo, que estamos en el hueco de la mano del Padre, en el hueco de la mano del Cristo, que tenemos la unción del Santo, que ni lo alto ni lo bajo nos podrá separar del amor de Dios. Entonces eso básicamente nos da la confianza o le da la confianza al cristiano de que nunca puede perderse porque ya le pertenece a Dios. Si el cristiano se llegara a perder, entonces nunca tuvo vida eterna. Entonces no puede ser porque vida eterna por definición es eterna, no se acaba. Entonces lo más seguro es que nunca haya sido cristiano o que haya pensado que era cristiano o que sintió que era cristiano. Pero aquellos que Dios salva eficazmente, soberanamente, ellos no pueden perderse. Y es básicamente los 5 puntos del calvinismo o del tulip. Aquí no estamos hablando de religión, ¿no? Porque también eso es lo otro. Nosotros no estamos hablando de religión reformada, estamos hablando de teología reformada.
lo cual hay una gran diferencia entre lo que es una teología, que es el conocimiento de Dios en sí mismo, en todo su ser, y otra cosa es la religión, que es como tal, como ese conjunto de prácticas de las personas, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de que nos estamos inventando una nueva religión, ni mucho menos, ¿no? Pero mira, ¿sabes algo? Y ahorita estaba recordando, yo comencé, después de esa pregunta que le hacía yo al pastor, comencé a estudiar teología, desde luego, pero también comencé a estudiar historia. ¿Sí? Entonces, cuando la historia, es decir, los evangelios, Jesús ascendió a los cielos, quedaron los discípulos, qué pasó con ellos, las enseñanzas y demás, hasta que llegué, desde luego, Reforma Protestante, luego tenemos a Calvino, luego tenemos a Arminio, y ahí fue donde ellos no me entran, ¿sí? O sea, ni históricamente ni teológicamente, no, por ningún lado. Bueno, es justamente al punto al que quiero llegar, porque quisiera que hiciéramos como una comparación, sobre todo en los temas soteriológicos. Obviamente ustedes Tulip, Fax con los arminianos, y ahorita que está de moda molinismo, aunque no es una posición soteriológica, la mayoría de molinistas siguen algo que es el Roses. Entonces, no sé si podían ustedes como hablarnos un poquito más acerca de esto y por qué ustedes consideran que el Tulip es lo más apegado a la Biblia, como decía Simón. Wow. Sí, no, lo que pasa es que estoy buscando el apunte que me enviaste con las Roses y Facts. Es que es una gran pregunta, Farid. Aquí no pretendo eludirla, ni mucho menos, ¿sí? Pero es una gran pregunta porque hablamos de, por ejemplo, Simón y yo dictamos un curso que se llama Teología Reformada, en el cual Simón dedica 5 semanas a estudiar, a enseñar Tulip. Las otras 5 semanas dedico yo a estudiar lo que son las 5 solas de la fe reformada, de la teología reformada, ¿sí? Es decir, que son 10 semanas en las que Simón y yo estamos dictando clases sobre el tema, ¿no? Entonces, es bastante complejo aquí simplemente tener un cuadro de paralelos y tener encasillado en 3 columnas lo que es Roses, lo que es Facts, lo que es el Tulip, y hacer un cuadro comparativo del por qué sí, el por qué no, sacando versículos aislados, que es precisamente lo que yo no quiero. ¿Sí? A veces en redes sociales que nos dicen, a ver, dame un versículo sobre la depravación total, dame un versículo sobre la gracia irresistible, cuando realmente es algo es mucho más profundo que el tema, ¿sí? Y nosotros no podemos jugar en redes sociales a sacar textos fuera de contextos para volverlos un pretexto a favor de nuestra posición en particular, ¿no? Pero pues sí, lo intentamos, ¿no? Pero igual, o sea, esto lo estoy diciendo como preámbulo porque es algo muy profundo de estudiar, es algo también largo de estudiar y que el tiempo no nos daría incluso en redes sociales. Por eso colocaba el ejemplo de que tenemos un curso de 10 semanas para eso. O sea, imagínate eso, para poder estudiar el tema basado precisamente en la escritura, no basado en lo que opinamos, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros, o lo que dice Spurgeon, de que la teología reformada es el cristianismo bíblico, pues nos debemos remitir ¿a dónde? Pues a la Biblia, ¿sí? Y eso no lo hacemos sacando, dando versículos ahí a la loca, ¿no? Pero sí, o sea, porque en mi caso particular, ¿por qué elegí la teología reformada? ¿Por qué el Tulip y no los otros sistemas? Porque es bíblico, ¿sí? Porque no me hace sentir bien. Porque si vamos a ¿qué es lo que me hace sentir bien? ¿O qué es lo que me funciona? Oye, yo elijo el arminianismo. Yo elijo el molinismo, ¿sí? Que me hace sentir bien conmigo mismo. Constantemente yo soy el protagonista de la historia,
¿cierto? Que yo busco, yo elijo, yo acepto, yo llego, yo. Es algo orgulloso, egocéntrico, ¿sí? Y eso es algo que en algún momento lo decía en una de las clases que teníamos, Simón recordará. Al hombre, por su naturaleza, le gusta ser el centro de la atención y el protagonista de todo. Le gusta sentir que todo lo tiene en sus manos, como la canción. Ahí sí ya no es él tiene al mundo en sus manos, no, sino soy yo. Yo tengo el mundo en mis manos, ¿no? Entonces, a veces nos choca como seres humanos que alguien sea el protagonista, alguien más sea el protagonista de nuestra propia historia. Y cuando hablamos en temas de salvación, a veces nos cuesta. De hecho, a veces no, siempre cuesta creer que no está en mí, sino está en él. E incluso yo creo que esa es una de las principales diferencias que encontramos nosotros entre los tres sistemas. Cuando analizamos, por ejemplo, un Roses, cuando analizamos un Facts, siempre el hombre es quien elige, quien acepta, quien busca, quien va, ¿sí? Mientras que cuando nosotros analizamos el Tulip o la teología reformada, no proviene de nosotros, sino proviene de él. Nosotros somos los perdidos, no él, ¿sí? Ok. Sebastián ha estado callado mucho tiempo. Sebas, ¿sí nos escuchas, bro? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Genial, qué alivio. Así puedo participar con ustedes. Bueno, en cuanto a lo que dice Joaquín, bueno, en primer lugar soy calvinista, soy reformado. Sin embargo, si yo me pongo en abogado del resto de las posiciones, uno podría decir, bueno, el arminiano también alega ser bíblico, el molinista también alega ser bíblico, y cada uno, digamos, tiene su tradición histórica. Y, por ejemplo, pienso en John Wesley, y claramente a él no se le podría acusar de ser egocéntrico, por ejemplo. O sea, ojalá hubiesen más John Wesley, ¿no? en el mundo, gente apasionada por Cristo. Entonces, no sé, vos qué dirías, Joaquín, ante algo así. No, de acuerdo. Y aquí nosotros no podemos cometer la falacia de generalización precipitada, ¿sí? O sea, aquí nosotros no podemos tampoco generalizar. Lo que decía es que, sí, indudablemente, nuestra naturaleza caída se caracteriza por el querer serlo, ¿sí? Por el querer ser el protagonista de su historia. Pero tampoco podemos nosotros llevarlo a un nivel de que todos estamos como en ese mismo nivel de o llegamos a ese nivel máximo de egocentrismo, ¿sí? Porque si lo ponemos en el ejemplo que tú colocabas de Wesley, pues no, pues obviamente, o sea, obviamente sería genial que en la historia encontráramos nosotros muchas personas así entregadas que él, ¿sí? Obviamente, desde luego. Sino que yo hablo de ese egocentrismo, de ese orgullo, es porque en el sentido de que nos cuesta aceptar que en ocasiones nosotros no tenemos el control de todo. Cuando hablamos, por ejemplo, en temas de que la salvación se pierde, como para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, queremos nosotros tener el control incluso de nuestra propia salvación, de cuántos puntos estoy haciendo. Por ejemplo, en el Islam, yo enseño Islam, y en el Islam vemos nosotros que los musulmanes, la salvación es por obras, no por gracia. Quieren tener ese control de cuántas buenas obras hago para ir reuniendo punticos para cuando llegue ese día al juicio.
Porque al igual que muchos creen incluso en el cristianismo, ellos también creen que la salvación se pierde. Y cuando se le pregunta a un musulmán y se le dice, oye, ¿tú vas para el cielo o vas para el infierno? Él te dice, no, inshallah, es decir, si Dios quiere, estaré en el cielo, pero aquí tengo que hacer las suficientes obras buenas que pueda para ser salvo. Quiero tener el control de eso. A eso es a lo que yo me refiero, ¿bien? Obviamente no generalizando, no poniendo, por ejemplo, a todos, ¿no? Porque también vamos a un punto. Hay gente que es calvinista y no lo sabe. Hay gente que es arminiana y no lo sabe. Hay gente que es molinista y no lo sabe. No tiene ni idea. Y cuando tú le haces una serie de preguntas relacionadas con su salvación, el tema soteriológico, ahí es donde, sí, sin querer queriendo, uno los encasilla, ¿no? Por Amén. otro lado, sí considero, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, en que, como dice R.C. Sproul, dice, en el análisis final, por ejemplo, pensando en el arminianismo, la salvación sí depende de la decisión humana. En el análisis final, dice él, porque al final soy yo el que acepta o rechaza esa oferta de salvación. Y justamente ahí es donde hay una diferencia bastante marcada en el calvinismo, donde dice, no, hay un eslogan gigante que aparece a lo largo de la Biblia de que la salvación es de Jehová y que es Jehová el que se lleva la gloria, el mérito, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Gracia resistible o gracia irresistible. Bueno, sí, yo ya siento que todo el mundo me está preguntando a mí, Simón, di algo. Yo nomás vine a ver. Claro. ¿Cómo digo? Por ejemplo, hay cosas que, ahorita que estás citando a Sproul, y no es que le saque la vuelta a los grandes teólogos, pero obviamente uno tiene que estar de acuerdo, ¿verdad?, con todo lo que ellos hayan dicho, quizá en algunas cosas. Así, nosotros como calvinistas creemos que nosotros hemos tomado la decisión de confesar a Cristo, pero si nos hubiera dejado el Señor a nosotros hacerla sin una intervención divina, nunca lo hubiéramos hecho. Creo que es ese cambio radical, así como estaba tenemos esa corrupción radical, asimismo el Señor por su Espíritu Santo hace ese cambio radical en el corazón de uno, donde ahora podemos elegir a Cristo. Y a lo mejor otros sistemas dicen, bueno, ahí tienes la opción, o escoges a Cristo o lo rechazas. Pero volviendo a lo mismo, si el Espíritu Santo me abre los ojos a la verdad, veo mi condición ante un Dios santo y veo la salida que es Cristo, poner mi fe en Él. O sea, el calvinista dice, ¿cómo vas a rechazar eso? Porque el Espíritu ya te cambió el corazón, te quitó esa naturaleza y ahora vas a correr hacia aquel que te está dando la oportunidad, o te está dando la salida, o te está dando la vida eterna. Entonces sí, uno escoge, pero porque ya el Señor hizo algo. Pero al igual el Señor es el que lo hace. Si el Señor nunca hubiera hecho nada y me ponen a Jesús y el pecado, obviamente voy a escoger 1000 veces el pecado. Y de hecho es todos los días, tenemos lo bueno o lo malo. Y nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente se inclina hacia eso porque está manchado, pero por la ayuda del Espíritu Santo podemos. Entonces en la salvación, a Él al cambiarnos, al transformarnos, nos da esa opción y por eso es irresistible, porque inevitablemente corres. Ahora yo puedo decir, sin que me tachen de hereje los calvinistas, sí, todos resistimos la gracia, al Espíritu Santo, así como dijo Esteban en su defensa, ustedes resisten al Espíritu Santo, todos lo hacen, ¿por qué? Porque odian a Dios, no lo quieren, no quieren saber nada de Él. Pero cuando el Señor te cambia, como Pablo, ahí no es que Pablo haya dicho, ¿sabes qué? Veo a Cristo o lo sigo persiguiendo. No, o sea, wow, es Cristo, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a correr hacia allá? Entonces sí, o sea, toma la decisión, pero porque el Señor ya hizo algo en él.
De acuerdo. La aceptación viene después, ¿sí? Es decir, somos piedras duras. Nuestro corazón está endurecido. Esa es nuestra naturaleza. Pero poniéndole un poco de sentido lógico al tema, si yo tengo un corazón duro, ahora, permítame lo desarrollo de esta manera. Si yo tengo un corazón duro y la puerta está cerrada, la puerta de mi corazón está cerrada, y poniendo el hipotético caso en el que yo soy el que abro la puerta del corazón, yo soy el que ablanda el corazón para aceptar y recibir a Cristo, o sea, yo soy el que lo hace. Debo ser consciente de que mi corazón está endurecido, de que la puerta está cerrada, para poder hacerlo, ¿cierto? Ahora, vamos a la pregunta, ¿cómo soy yo consciente de eso? ¿Quién me lo hace consciente? ¿Un ser humano? ¿Otra persona? ¿Un evangelista, apóstol, profeta, serubín, querubín, etcétera? Maestro, apologista, en fin. Es decir, otra persona que también tiene un mismo corazón. Ahora la palabra dice engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Esto poniéndolo en un hipotético caso, desde luego. Bien. Pero la palabra lo que me dice es algo totalmente diferente. Hablando con la verdad, dice que ¿quién es el que trae convicción de pecado? ¿El hombre o Dios? Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que trae convicción de pecado. No el hombre. O sea, no, Simón no me dio convicción de pecado para yo ser consciente de cuál es mi naturaleza, cómo está mi corazón, etcétera, para hacerlo. No, es Dios el que lo hace. Ahora, cuando yo hablo, y yo tengo el problema que yo tuve, de hecho, con el arminianismo fue ese tema de la gracia resistible. O sea, digo yo, ¿cómo puedo yo resistir a Dios? ¿Cómo? O sea, es Dios. Es Dios. O sea, no estoy hablando de otro ser humano. O sea, yo puedo resistir a Simón, a Sebas, a Farid, ¿cierto? Pero es que estoy hablando de Dios. ¿Cómo puedo yo resistir a Dios? Si es Dios. Y que fue exactamente lo que hablaba Simón. Fue exactamente lo que le pasó a Pablo. Fue algo irresistible. Y eso es uno de los puntos de diferencia entre el arminianismo o lo que fueron los puntos de la remonstrancia y lo que son los puntos del calvinismo en el sínodo de Dort. Que los arminianos decían sí te puedes resistir. En contraparte, el sínodo de Dort respondió no te puedes responder, no te puedes resistir. ¿Por qué? Porque es Dios. De hecho, es llamado gracia irresistible, pero también esta doctrina es llamada como el llamamiento eficaz, porque realmente cuando Dios te hace un llamado, es eficaz ese llamado que Él te está haciendo. ¿Sí? Si no lo quieres llamar gracia irresistible, porque de pronto la parte irresistible te genera problemas. Pero de hecho ese también es un problema, ¿sí? El que te genere problema o no te genere problema, ¿qué dice la Escritura al respecto también, ¿no? Solamente quería mencionar el ejemplo de la parábola del sembrador. Obviamente hay 4 tipos de tierra y las primeras 3 que caen en los espinos, en las piedras y en el camino. El Señor explica, estos son los que creen, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida se distraen, etcétera. Los otros se los llevan las pasiones, etcétera. Pero el que cae en la buena tierra es el que su raíz se va profundo y crece y da fruto, etcétera. Entonces yo así es como yo lo veo. Si se trata de nosotros de creer, claro, la gente cree. Tenemos a Simón el mago, valga la redundancia. La Biblia dice, Simón el mago creyó y se bautizó. Pero después dice que quiso comprar al Espíritu Santo y Pedro le dijo que todavía estaba en tinieblas. O sea, no era cristiano, no era nacido de nuevo. Entonces, ¿puede la gente creer y aceptar a Cristo? Sí. ¿Puede tomar su decisión aunque esté caído en sus pecados? Sí. ¿Es una conversión genuina? Basada en las Escrituras, ¿no?
Porque si es una conversión genuina, va a dar fruto, va a estar arraigado a Cristo, va a tener el sello del Espíritu Santo y nunca se va a perder. Entonces, por eso es cuando decimos, el Señor es el que hace esta obra. Él es el que nos rescata, Él es el que nos encuentra, no nosotros a Él. No sé si... Venga. Sí, yo quería mencionar dos cosas en base a todo lo que se ha dicho hasta ahora, lo que han dicho. Es que de acá surgen dos grandes distintivos del pensamiento o la teología calvinista. Y que algunos, cuando yo lo diga, van a crujir los dientes, si no son calvinistas. Así que hay que mirar la cara de Farid a ver cómo reacciona para ver si es calvinista o no. No. Ya empezó. Uno de esos distintivos es que, teológicamente hablando, la regeneración precede a la fe. Si yo creo en Jesús, es porque previamente nací de nuevo. Y eso de nacer de nuevo, todos estamos de acuerdo en que es una obra exclusiva de Dios. Es Dios el que me hace nacer de nuevo. Y por otro lado, está el hecho de nuestra incapacidad moral. Si es por nosotros, como decía Joaquín, nunca jamás le vamos a abrir la puerta a Dios. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados moralmente. Hay un rechazo a Dios. Entonces, es tal el rechazo que tenemos a Dios. Digamos, estamos tan caídos, o sea, la depravación del hombre llegó a tal punto que para que el hombre responda positivamente al Evangelio, Dios le tiene que cambiar la naturaleza. Dios lo tiene que hacer nacer de nuevo. Y acá surgen esos, como decía, estos dos grandes distintivos, que para nosotros, que somos calvinistas, es una gloria. O sea, porque acá se ve la perdición del hombre y lo hermoso es la gracia soberana de Dios. Pero aquellos que no son calvinistas crujirían los dientes porque dirían, en primer lugar, el hombre está caído, pero no está tan caído. Entonces, si Dios lo empuja, lo influye, lo anima, lo envuelve de alguna forma, lo incentiva, lo motiva, el hombre puede responder por sí mismo positivamente a la fe. Y cuando responde positivamente a la fe, después Dios, como respuesta a esa fe, lo hace nacer de nuevo. O sea, es todo al revés, ¿no? Entonces, es por así decirlo, una antítesis. Y para nosotros, eso no tiene sentido porque le quita todo el mérito a Dios. Y además que al final, como decía antes, en el análisis final, la salvación termina dependiendo de la decisión humana. Se acepta, se rechaza. Por más de que Dios haya elaborado un plan, por más de que haya venido Jesús al mundo, muerto, resucitado, por más de que haya enviado el Espíritu Santo y le haya enviado predicadores y le haya dado la Escritura, al final depende de lo que esa persona X va a decidir, si va a aceptar o va a rechazar. Y nosotros podríamos estar imaginando a Dios cruzando los dedos diciendo, por favor, que acepte mi salvación, porque al final, si nadie acepta esta salvación, estoy perdido. Yo quise salvar, pero al final no depende de mí. Depende de vos si vos decidís aceptar esta oferta. No, de acuerdo. O sea, podemos aplaudir a eso. Pero mira, de acuerdo con lo que dijo Sebas. Hay un punto aquí. En algún momento recuerdo que alguien me preguntaba, y yo creo que en estos momentos alguien se lo está preguntando. ¿Y qué pasa si yo quiero ser salvo y Dios no me eligió? ¿Cierto? La típica pregunta. En algún momento, yo creo a todos nos la han hecho, ¿sí? Y si no te la han hecho, cuestiona tu calvinismo, ¿sí? Pero realmente a mí me la han hecho. O si no, ¿cómo? Perdón, o si no la otra de cómo sé si soy de los elegidos. O sea, soy cristiano, pero ¿cómo sé si soy de veras? En realidad nunca podría saber hasta el final. Pero es que mira, aquí vamos. Cuando alguien asume
algo como, ¿qué pasa si yo quiero ser elegido pero no lo soy? O más bien, ¿qué pasa si yo quiero ser salvo y no lo soy? No existe una pregunta como esa. ¿Por qué? Porque realmente nadie quiere ser salvo. O sea, en su naturaleza pecaminosa nadie quiere ser salvo. O sea, ve por la calle, busca un ateo, pregúntale a un ateo, oye, ¿tú quieres ser salvo? Te va a decir, ¿salvo de qué? O sea, tú eres bobo. O sea, ¿tú crees en el cielo o en el infierno? O sea, ¿tú crees en Dios? Eso no existe. No, pero respóndeme, ¿quieres ser salvo o no quieres ser salvo? No, pues, no quiero ser salvo porque yo no creo en eso. ¿Sí? Es decir, no existe algo como en eso, porque aquí no estamos jugando a yo soy sano, santo, puro, esa es mi naturaleza, pero la sociedad me corrompe. No, eso no existe. O sea, nuestra naturaleza está caída. O sea, tú, y esto suena de pronto un poco rudo, pero tú no quieres a Dios. O sea, en tu naturaleza, antes de Cristo, tú no quieres a Dios. Tú odias a Dios. Tu naturaleza repele a Dios. Es como el agua y el aceite. No tienes un deseo por Él. Pero yo hago cosas buenas, yo hago obras buenas. Sí, pero esas obras buenas generalmente están disfrazadas o hay un interés oculto detrás de eso. Yo le doy de comer al hambriento, pero me tomo la selfie, la subo a Facebook, quiero muchos likes y aplausos, ¿no? Ahí ves una obra nueva disfrazada, una obra buena disfrazada de un interés, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a esto. Tú no quieres a Dios. Tú necesitas esa regeneración, algo en ti para que lo quieras, para que lo ames, para que corras detrás de Él. Igual que Lázaro, un muerto no te recibe a nadie. Un muerto no te acepta a nadie. Un muerto está muerto. No responde a nada. Un muerto no responde a nada. Yo recuerdo, Lázaro lo llama Jesús y Lázaro estando muerto, Lázaro no se puede resistir a su llamado y se levanta Lázaro de la muerte porque no resiste el llamado. En la creación, lo inmaterial no resiste a Dios, sino que Dios dice, se hace y se hace, punto. ¿Sí? Mira, para ponernos bíblicos, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos da una perspectiva del tema, nos amplía el panorama. Permítanme, lo leo. Sí puedo leer la Biblia aquí, ¿cierto, Gary? Sí, claro. Ok, listo. Entonces lo voy a leer. Entonces dice así, Biblia del Nuevo Mundo, ¿no? No, mentiras. Esto es Biblia de las Américas, ¿no? Y dice, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Porque recuerden, esta es una carta que Pablo envía a la iglesia, no se la envía al mundo, se la envía a la iglesia, ¿sí? A los escogidos, a los elegidos, ¿sí? Sigamos. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ¿amó a quién? Pues a la iglesia, ¿sí? Aun cuando estábamos muertos, nuevamente muertos, en nuestros delitos, ¿nos dio qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Aquí en ningún momento dice que es porque lo elegí previamente, porque Dios sabía que yo lo iba a elegir y por eso me eligió. Aquí no dice que es porque hice una oración de fe. Aquí no dice que es porque pasé adelante. Aquí no es porque lo busqué. Aquí no, aquí constantemente y en algún momento alguien me enseñaba, un pastor decía, si en la Biblia lo dice una vez hay que prestarle atención, pero si lo repite 2, 3 más veces, o sea, es algo importante, es algo que hay que resaltar. Y aquí constantemente dice de Él, por Él, y constantemente está el término gracia, 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 ¿sí? Y constantemente se está diciendo no es por ti, no es por ti, no es por ti, es por Él, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Perdónenme si de pronto soy un poco agresivo a veces. Así somos los colombianos que nacimos en Bucaramanga, ¿no? Entonces, cuando uno lee este capítulo, porque no estoy sacando versículos aislados, cuando yo leo este capítulo, se lo leo a un arminiano y luego yo le pregunto, bueno, ¿qué conclusión sacas de esto? Ah, que es porque yo lo elegí. A ver, hombre, ¿qué te pasa? O sea, lee el capítulo, ¿sí? Entonces, y este es tan solo un ejemplo. Una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento es la epístola a los Romanos. La carta de los Romanos es un tratado teológico muy, o sea, grande. O sea, si tú quieres aprender más sobre el tema de elección, predestinación, lee Romanos. E incluso Pablo se atreve a hacerse una pregunta a sí mismo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que Dios es injusto? ¿Sí? Él mismo hace la pregunta por nosotros, anticipando lo que nosotros en el siglo XXI, o sea, 21 siglos después íbamos a preguntar. Él mismo hace la pregunta y él mismo responde, incluso colocando un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Con Esaú y Jacob, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que Tulip 1, Arminio 0. Perfecto. No sé si tengas un comentario más, Simón o Sebas, y si no, para irnos a algunas objeciones que hay con el calvinismo. No, creo que dijo lo que tenía que decir. Yo nomás quisiera agregar que justo mencionó curiosamente ese pasaje. R.C. Sproul en un momento, se nota que soy admirador de R.C. Sproul, ¿no? Bueno, en un momento dice, cuando uno enseña el arminianismo, ¿no? La doctrina arminiana, ¿se va a topar con esta objeción? ¿Entonces Dios es injusto? No. Ahora, cuando uno plantea el calvinismo, ¿qué es lo primero que te van a decir? Entonces Dios es injusto. Uh-huh. En cualquier punto te van a plantear, entonces Dios es injusto. ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. Eso es muy curioso. O sea, eso obviamente no es algo que va a definir, pero llama la atención. Ahora sí, pasemos justamente a las objeciones. La primera objeción, la primera objeción es el amor de Dios. Para muchos, el que Dios escoja a unos para salvación y otros para perdición, pues lo hace a Dios no ser tan amoroso. Entonces, mi pregunta es, vamos a empezar así, ¿Dios ama a todos? O sea, mira, perdón, sigue, Simón. Siempre que me han hecho esa pregunta, mi pregunta es, ¿qué quieres decir sí, claro, con ama a todos? Amor salvífico. Amor, pues si fuera así, pues no hubiera personas en el infierno, ¿no? Entonces, basado en eso, no ama a todos. De hecho, los Salmos dice que ama a los que hacen la maldad. Entonces, así de entrada, no ama a todos. Y a veces sacan lo de Esaú, no significa que lo odió, significa que lo amó menos. Bueno, entonces si ama a todos, no los ama igual.
Pero por ejemplo, es que esa es un poquito la duda, porque tú dices, Dios no ama a todos, todos estamos en pecado, somos destituidos y inclusive somos enemigos de Dios, pero Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y por obvias razones. Y ¿cómo poderlo decir? Si Jesús nos manda a hacerlo es porque Él lo hace, entonces Jesús ama a sus enemigos y por lo tanto pues tendría que amar a todos, ¿no? Y esa es ahí la pregunta. Y de lo contrario, o para que más o menos me entiendas como la objeción que han escrito varios, es pues entonces Dios no sería como tan amoroso si simplemente predestinara a unos así, literal como Malcolm el de en medio de vive, vive, muere, y así. ¿Sí me explico? Sí. No sé qué opinen al respecto, qué podamos comentar de esto. Ya me vayan a banear. Claro, no, yo pienso que cuando se habla acerca del amor de Dios, especialmente en esto de lo salvífico, o sea, yo nunca he visto a alguien que objete contra esto de que Dios escoge a algunos y sea cristiano y diga, no, ¿sabes qué? Yo no sé por qué me escogió. Al contrario, gloria a Dios porque me escogió. O gloria a Dios porque soy cristiano, ¿no? Porque es la cosmovisión más razonable de todo. O sea, yo no los veo quejarse de que Dios les permitió eso, ¿no? Ya sea molinista en este mundo posible que se hizo cristiano, o sea, no los veo quejándose. Entonces, yo creo que cuando se habla del amor de Dios, como que de repente se pasa por alto los otros atributos. Sí, Dios es amor, Él es la definición de amor, no tiene amor, Él es amor, pero también Él es justo, Él es santo. No podemos aislar un atributo e ignorar los otros. Entonces, dime. Perdón, sí, entiendo esa parte de los atributos y obviamente nosotros al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto merecemos el infierno y literalmente estamos agradecidos porque Él nos salvó. El punto es ¿por qué salvaría a unos y a otros no? Sí, al final de cuentas, o sea, eso sería algo arbitrario totalmente, porque si tú me dices que no es arbitrario, ya estaría entrando la cuestión por obras. No, Sí. no es arbitrario porque, por ejemplo, Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Vemos que los profetas dicen que Él es el que hace las cosas, no hay quien detenga su mano y le pregunte qué hace, Él declara el final desde el principio, ¿verdad? Entonces, si Él es el creador y Él tiene potestad absoluta sobre todas las cosas, Él puede hacer con su creación lo que Él bien le parezca. Ahora, que no sepa las razones por las cuales lo hace, no quiere decir que Él no las tenga. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a un cristiano, te preguntaría a ti, ¿crees que es arbitrario que Dios te haya escogido a ti y no quizás a una persona que conoces que no es salvo o que ves que no está interesado para nada? Es que si no lo fuera, entrarían las cuestiones de las obras, es decir, salvé a Farid porque iba a hacer esto y la otra persona, ¿no? No sé si más o menos... Es que ese es el punto, Farid. Ese es el punto. O sea, diste en el punto. Una cachetada. ¿Sí? Diste en el punto. Es decir, si fuera por obras, ¿sería arbitrario? Ahí podríamos decir, pues que no, yo hice las mismas obras que hizo mi hermano. Pues, entonces, ¿por qué él sí y yo no? Me parece arbitrario. Pero como no depende de ti, no es del que quiere o el que no quiere, no es del que corre más o corre menos, ¿sí? Sino es de Dios. Ahora, voy a este punto. Y en mi país diríamos, no seas igualado. ¿Sí? No seas igualado. O sea, es Dios. O sea, sonará de pronto un poco brusco, pero Dios hace lo que le viene en gana. Es Dios. Si bien Dios es amor, que forma parte de su carácter, igual que su justicia, ¿sí? Igual que su santidad, bien, en su naturaleza, yo no puedo separar el carácter de la naturaleza de Dios. En su naturaleza, Él es soberano.
O sea, él no te va a decir, Farid, discúlpame, ¿tú qué opinas? ¿Será que le doy la salvación a Sebastián o no? No, pues no. ¿Sí? ¿No? No, pues no. Ok, eso de pronto, eso sí sería más que arbitrario. Es más, eso iría en contra de su justicia e iría en contra de su naturaleza, que es su soberanía. Es decir, nosotros, si Dios nos preguntara, nosotros podríamos responderle con todo el derecho. Luego tú no eres Dios, luego tú no eres soberano, ¿para qué me preguntas? Elige tú. ¿Sí? Elige tú, le diríamos a Dios. Pero cuando Dios es el que elige, entonces luego nosotros brincamos y decimos, pero tú ¿por qué elegiste? Pues porque yo soy Dios. Sí, pero eso no te da el derecho. Yo soy soberano. Sí, pero no estoy de acuerdo, no me siento bien con eso. Eso es otra cosa. El que a ti no te parezca, el que tú no sientas, no te parezca bonito, no sientas bonito, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Bien. Ahora, por otro lado, Dios nos ama a todos como creación, sí, porque somos su creación. ¿Sí? Él ama a su creación, obvio, él ama a su creación. Eso es algo indiscutible. Él ama a su creación. Pero eso es diferente. Entonces, una cosa es que Dios ame a todo el mundo porque es su creación y otra es que quiera salvar a todos. Pero es que 1 Timoteo 2:4, aquí por ejemplo, permítame que se me perdió, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Sí, ahí dice que quiere que todos sean salvos. Sí, pero esto no nos habla del deseo, o sea, esto no nos habla del deseo de Dios de ejecutar los decretos de la elección y de la reprobación. Él no quiere decir que Dios salve o desee salvar a todos, ya que cuando leemos nosotros, por ejemplo, Romanos 9, del 18 al 24, nos explica eso. De hecho, en Romanos 18, ¿qué es lo que nos dice? Con respecto a lo de la creación. O sea, él ama su creación. Dejemos eso ahí por sentado. Entonces acá dice, me dirás entonces, versículo 18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Así que Dios ¿cómo elige? Pues basado en soberanía. Él quiere y él no quiere, punto. ¿Sí? Sigamos, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? O sea, no seas tan atrevido. ¿Sí? ¿Dirás acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Ves? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Esta es una serie de preguntas que nosotros nos las hemos hecho, pero de diferente manera. Y aquí las están respondiendo. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano, ahí tienes ya, por ejemplo, un ejemplo de predestinación, ¿no? Que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó. Esta es una carta enviada a la iglesia de Roma, ¿no? No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Bien. Y ahí en adelante pues sigue dando respuesta a Pablo al respecto. Bien. Pueden seguir ustedes en casa leyendo el capítulo, ¿no? Pero ahí está la respuesta de Pablo.
Entonces aquí yo les pongo una encrucijada. Previamente a leer esto, yo les preguntaría, ¿tú crees que la Biblia se contradice? No. O sea, ¿tú qué dirías? ¿La Que no. Biblia se contradice? No. Farid dice que no. Simón, ¿la Biblia se contradice? No, ok. Entonces yo veo acá que en Timoteo Pablo dice una cosa y veo que en Romanos dice otra cosa. Entonces, ¿se está contradiciendo? No, porque la Biblia no se contradice. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios y si creemos que en la palabra de Dios no hay contradicción, porque de haber contradicción, entonces, pues Dios no sería Dios. Vamos a ese principio filosófico y lógico que se llama el principio de la no contradicción, ¿no? Entonces, en Dios no hay contradicción, en su palabra no hay contradicción. Entonces, este es un ejemplo que yo les puedo dar en que debemos leer un versículo a la luz del capítulo y el capítulo a la luz de toda la escritura. Esto es lo que también podemos conocer como en teología reformada, como la sola escritura, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué hay de esos versículos que afirman el amor de Dios como Juan 3:16, el mismo que leíste hace rato, y demás versos? ¿Son malinterpretados? Yo he leído algunas veces que, por ejemplo, algunos calvinistas dicen que cuando Dios dice que Dios ama al mundo no se refiere a todos en general o cuestiones así. ¿Ustedes qué me podrían decir al respecto? ¿Los puedo leer? Sí. Ok, por ejemplo, el de Juan 3:16. Juan 3, sí. La versión que estoy leyendo es la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque me regalaron esta Biblia y me gusta. Si quieren que lea otra, regálenme otra. Pero, por ejemplo, aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dicen, mundo se refiere a todas las personas. Ok, está bien. Suponiendo que conceda eso. La condición de la vida eterna es de que hay que creer en él. Y yo sé que a veces a los reformados le echan, no, es que se van al griego y quién sabe qué aquello. Pero el griego ayuda bastante. Cuando tú vas a ver esta palabra en griego, está diciendo a los que están activamente creyendo en él, los que están ahorita creyendo, los que son cristianos. ¿La palabra mundo? No, la palabra creer, es la condición. Ajá. Si queremos cambiar esa palabra, pudiera decir así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que está activamente creyendo en él, todos los cristianos, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿se refiere a todo el mundo? No, se está refiriendo a los que están creyendo en él. Es algo interesante. No sé si quieras añadir algo, Arcángel Joaquín Nazán. No, Joaquín Moya. No, de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, o sea, si yo te digo, Farid, que, no sé, ¿quién vio la transmisión de hoy? Yo respondo, no, todo el mundo. ¿Sí? O sea, ¿significa que literalmente todo el mundo vio la transmisión? Pues obviamente no. Sí, obviamente los millones de habitantes no vieron la transmisión. Sí. Ojalá, Dios quiera que así sea, ¿no? Pero no es así. Bien. Solo estoy diciendo que, es decir, que en el contexto que aparece Juan 3:16, por ejemplo, debemos leer la Biblia en el contexto en el que está escrita también. Uh-huh. ¿Sí? Unas palabras dirigidas a judíos, unas palabras dirigidas a un pueblo, a una lengua, a una nación que creía que la salvación venía solamente para ellos. Solamente para este pueblo, solamente para esta nación, solamente para esta lengua, solamente para esta etnia en específico. Y con esto, con Juan 3:16 se le está diciendo que están equivocados. Que esto está abierto no solo para judíos, para el pueblo de Israel, para aquellos que hablan hebreo.
sino que no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la etnia, no importa la lengua, la salvación también es para ellos. Es decir, no importa si eres judío o eres gentil, ¿sí? A esto es lo que se refiere esa palabra mundo, ¿sí? Yo creo que el meollo del asunto está en eso, en la palabra todos y la palabra mundo, ¿sí? Pero es todo el mundo. Y recuerden que de ahí, si no lo saben, salió, por la mala interpretación de ese texto, salió una herejía muy grande que se conoce como el universalismo. Sí. ¿Qué es lo que predica el universalismo? Oye, Jesús vino a salvar a todo el mundo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces no importa si tú eres musulmán, judío, o lo que sea, igual vas a ser salvo y allá nos vamos a encontrar. No necesitas abandonar tu pecado, allá vas a estar. No importa si le oras a Buda, bueno, aunque a Buda no le oran, pero no importa si le oraras a Buda o a Krishna o a Ra o a Jesús o al que sea, o a Stephen Hawking o a Richard Dawkins o a William Lane Craig o a, no importa que le ores, ¿sí? Finalmente vas a terminar Creo que quedó allá. claro. Gracias, Sebas. Entonces, vas a terminar allá. Ese es el universalismo. O si no, pregúntale a Morgan Freeman, que él predica mucho el universalismo con su documental de Nat Geo, ¿no? Ahí se predica el universalismo. Entonces, por la mala interpretación precisamente de un texto. Entonces, yo no puedo, y vuelvo lo digo, yo no puedo tomar un texto, un versículo, porque ni siquiera es el texto completo, como Juan 3:16, aislado del resto de capítulos y aislado del resto de la Biblia para formar un pretexto. Porque nuevamente, la Biblia no se contradice. Acá me dice mundo, pero ¿y qué con Romanos? ¿Y qué con Efesios? Ahí dice que no todo el mundo. ¿Sí? Entonces hay que leer también la Biblia en su contexto y a la luz de otros pasajes. ¿Puedo leer los otros dos que mencionaron de 1 de Timoteo 2 y 2 de Pedro 3:9? Sí, sí, claro. Ok, 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. He escuchado varios teólogos no reformados, sin tirarle a nadie, que, dicen que son reformados, ¿verdad? Pero tienen otro sistema soteriológico. Y dicen, no, aquí está claro, Dios quiere que todos sean salvos y porque Dios es amor y por eso quiere que todos sean salvos. Ok, está bien. Pero vamos a cerciorarnos, ¿no? Vamos a ver qué dice. Si te vas al principio, dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ok, ¿por todos, literalmente por todos? Bueno, vamos a ver qué dice. Pablo dice, por los reyes y por los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada y con toda piedad y dignidad. Entonces no son todos, dices, son por los reyes y los que están en autoridad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces aquí te está explicando quiénes son todos los que están en autoridad. Quiere que oremos por todos ellos, que hagamos rogativas, ¿verdad? Para esto. Entonces ahí no está hablando de todos los hombres. Y el otro que era de 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros o ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí dice que todos, literal, no, bueno, ok. Para empezar, Pedro le está escribiendo a una iglesia. En el capítulo 3 empieza amados. Judas empieza su carta amados, se dirige a la iglesia específicamente, entonces ya tenemos un remitente que es la iglesia. Y aparte aquí empieza a decir que muchos se están burlando porque Cristo no viene, se están burlando de los cristianos, dónde está el que iba a venir, etc. Entonces aquí es donde dice Pedro, en el verso 8, pero amados, no ignoren esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, es decir, Él va a venir cuando tenga que venir. ¿Pero por qué no viene? Bueno,
porque es paciente para con ustedes los cristianos, o para con ustedes los que son de él, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos estos pasajes que aparentemente parecieran decir que Dios ama a todos y que todos quiere que todos sean salvos, cuando los leemos realmente, sin meterle tanta cosa, simplemente leyendo el texto, nos está aclarando de que no se refiere a todos. No sé si quieras añadir algo, Sebas, sino para pasar a la última objeción, antes de irnos, se me ha ido el tiempo de volada. Sí, pasamos a la segunda objeción, que es bastante candente. Muchos consideran que el calvinismo es falso porque implicaría que Dios termina siendo el autor del mal. Nuestro amado William Lane Craig, por ejemplo, y en el debate con White. Claro, exactamente. Rechaza el calvinismo por esta razón que si se pone a analizar es como bastante contundente. Porque fíjense, yo decía, qué irónico, porque desde nuestra perspectiva, el calvinismo viene a exaltar a Dios como un Dios soberano y un Dios de tremenda misericordia, ¿no? De tremenda gracia. Pero, por el otro lado, si Dios termina siendo el autor del mal, al final en realidad es un monstruo, porque creó la maldad, Él es el causante de la maldad, y además nos hace responsable de lo que Él causó, enviándonos al infierno y haciéndonos reos de un castigo. O sea que realmente el calvinismo pintaría a Dios como un monstruo moral. ¿Cómo podemos contestar esto? Yo creo que esa es la objeción principal, ¿no? Al calvinismo, y bueno, está obviamente muy de moda, y se puso más de moda con el debate Craig James White, que para decirlo le fue mal a James White, la verdad. Pero no sé tú qué me puedas decir al respecto, patriarca. O sea, Simón. No, sí, Simón ya escuchó esta objeción y ya se fue, se escondió y nada más te dejó a ti. Ok, no me había dado cuenta que se había ido. Esto me parece el colmo. Bueno, mira, primero hay que entender que el mal no es una cosa creada, ¿sí? Es decir, el mal no es un objeto. O sea, yo no vi el debate que tuvo White con Craig, no lo he visto, no sé qué han hablado, no sé cómo han respondido, cómo formularon la pregunta, pero nosotros debemos que... Uy, Simón no está, el arrebatamiento. Bueno. Entonces, miren, nosotros debemos entender qué son las cosas, ¿sí? Buscar el significado. A veces tener un diccionario a la mano, no estoy hablando de un diccionario bíblico o cristiano, no estoy hablando de la RAE, por ejemplo. El mal no es una cosa, no es un objeto, ¿sí? Eso no es el mal. Lo mismo que el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, la maldad, simplemente es una falta de perfección moral en una criatura caída que es el ser humano. De ahí es donde procede el mal. Cuando tú entiendes qué es el mal, cuando tú entiendes qué es el pecado, eso te ayuda a responder mucho la pregunta. Mira, en Institución de Juan Calvino, permítanme, lo leo acá un segundo, dice lo siguiente, ¿sí? Esto nos ayuda también a responder, ya que estamos hablando de calvinismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué dijo Calvino, ¿no? Entonces Calvino dice, el Señor había declarado que todo lo que había hecho era extremadamente bueno. Génesis 1:31. ¿De dónde entonces viene esta maldad del hombre que se aleja de su Dios? Para que no pensemos que se refiere a la creación, Dios ha puesto su sello de aprobación a lo que había salido de él. Por su mala intención,
Entonces, el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor y por su caída hizo que toda su descendencia cayera con él en la destrucción. En consecuencia, debemos contemplar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad que está más cerca de nosotros, en lugar de buscar una causa escondida y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Esto es la Institutos 3:23:8. ¿Sí? Esto es lo que, ya cierro comillas, lo que dice Juan Calvino con respecto a que el mal no procede de Dios, sino de la criatura caída. ¿Sí? Ahora, si tú entiendes que el mal es algo así como un objeto, como un espíritu, como una materia, como una sustancia, entonces si lo concibes de esa manera, podríamos decir, sí, como no se creó solo, entonces sí, Dios lo creó, porque Él creó todas las cosas. Sí, efectivamente Dios creó el mal, claro, desde luego, obvio. Pero como el mal no es nada de esto que acabo de decir, pues es algo que es la consecuencia, es aquello que produce esa naturaleza caída. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se le llama eso? Pues pecado, ¿sí? Obviamente, muchas personas citan pasajes como Isaías, eso está en Isaías 47, no, mentiras, Isaías 45:7, es la cosa, ¿sí? Que dice que Dios crea el mal, ¿sí? Pero de hecho ya muchas traducciones y remitiéndose al original lo traducen no como mal, no como un mal moral, porque eso es lo otro, ¿sí? ¿A qué clase de mal nos referimos? ¿A un mal moral? No, obviamente no. Aquí nos está, lo que cita el versículo de Isaías 45:7 es a una adversidad, a una calamidad que efectivamente la palabra de Dios dice que Él trae sobre ¿quiénes? Pues obviamente sobre los pecadores, y ahí tenemos múltiples versículos, ¿no? Que nos hablan al respecto sobre ese mal, pero no es un mal moral, ¿no? Entonces primero hay que entender ese concepto, ¿no? Y creo que ya todo lo demás lo explicó aquí Juan Calvino. Pero, bueno, la objeción se refiere a que a Dios en última instancia sería el responsable moral del mal. O más bien sería el responsable del mal moral, ¿sí me explico? Porque al Dios determinar las cosas, y al yo no tener de cierta forma libre albedrío, en última instancia Dios determinó que yo hiciera ciertas cosas. Claro. Por Y ejemplo, darle a Simón y etcétera, etcétera. Creo que el problema está en que ningún calvinista cree que no tiene libre albedrío. O sea, yo no lo niego, Joaquín no lo niega, estoy seguro que Sebastián tampoco. Nadie está negando eso. Pero me parece que la pregunta está partiendo desde una postura que quizá el que la diseñó la pregunta ya tiene. El calvinista no tiene libre albedrío, entonces por eso Dios es el autor del mal. No, nosotros no creemos esto. De hecho, me gusta mucho lo que dice la Confesión de Westminster. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. La pregunta que quizás sería, ok, si Dios determinó todo, ¿cómo lo determina sin que Él sea el autor del mal? Creo que esa sería la pregunta. Ok. Entonces, no sé. es que aquí ya sería, en mi opinión, yo personalmente sería meterse en temas más filosóficos que yo no domino. Por ejemplo, mi respuesta sería, bueno, sí, Dios nos dio cerebro, nos dio capacidades intelectuales para hacer cosas, y yo creo que por esas acciones naturales que nosotros hacemos, puede que Dios lo haya determinado por esa área. Y ahí no está haciendo él así causándolo, simplemente está siguiendo su curso, lo natural. Pero a lo mejor me vas a decir, no, pero filosóficamente esto y aquello, y posiblemente esté mal. Pero la realidad es esta, la Biblia presenta dos verdades, que Dios es
ha determinado las cosas, Él declara el final desde el principio y que el hombre tiene esta libertad. Ahora ya a la hora de explicar cómo funciona, y eso yo se lo dejo a los filósofos, personalmente. Ok. No sé si tú quieras comentar algo más, patriarca Joaquín. Patriarca. Padre de las naciones, ya me están diciendo por acá. Esto, no, y solo tengo una hija y un gato. Es más patriarca Simón. Simón sí es más patriarca que yo todavía, ¿no? Tengo un hermoso Me sistema triplican de patriarcado. todo. Sí, Simón me triplican todo. Mira, si nosotros vemos en la historia en Génesis a Adán y Eva, ¿no? Todos estamos de acuerdo, no importa si eres arminiano, calvinista, molinista, no importa. Nosotros reconocemos que la caída del hombre, o sea, nuestra naturaleza caída proviene de la caída de Adán y Eva. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí. Bien. Ahí vemos como un dominó, donde ese primer dominó es Adán y Eva. ¿Sí? Cayeron. Pero, sí, dime. ¿te puedo interrumpir, sí? Sí, dale. Adán y Eva decidieron o Dios determinó que así fuera, porque si Dios determinó que así fuera, los responsables en última instancia no serían Adán y Eva, sino que sería Dios. Y si realmente Adán y Eva escogieron, ya tendríamos ahí una fuerte, digámoslo así, como fuerte evidencia de libre albedrío. Claro, lo que pasa es que mira, cuando nosotros vamos a revisar la libertad, podemos dividir la libertad en dos, ¿sí? Una libertad natural y vamos a elegir una libertad espiritual, una libertad moral, ¿sí? Adán y Eva gozaban de estas libertades, desde luego que sí, Adán y Eva gozaban de estas libertades. ¿Por qué? Porque no habían caído antes de la caída, ¿bien? Después de la caída, nosotros vemos que seguimos conservando una libertad natural. Claro, seguimos conservando una libertad natural, ¿sí? Es decir, elijo donde me siento, elijo donde no me siento, elijo si tomo café o si tomo Coca-Cola o si tomo agua, en fin, libertad natural, desde luego, ¿sí? No somos robots, ¿sí? Es decir, ahí tienes, derribamos el primer mito. El calvinista cree que somos robots. No, el calvinista no cree que somos robots, ¿no? Bien, pero la libertad moral, sin lugar a dudas, se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, nos caemos literalmente, ¿sí? Eso es lo que pasa acá, no hay una libertad moral. De hecho, Cristo viene a hacernos ¿qué? O sea, Cristo viene a hacernos ¿qué? Jesús viene a hacernos ¿qué? Libres, ¿sí? Si fuéramos libres, pues entonces... Es decir, tendríamos que sacar muchos versículos donde nos hablan al respecto de que Jesús viene a darnos libertad, ¿no? Entonces, y la palabra también nos dice que somos esclavos ¿de qué? Somos esclavos del pecado, ¿bien? Entonces estamos en esclavitud. Desde Adán y Eva hasta acá estamos en esa esclavitud. Así que pues, nos podemos ir bajando de la nube. Nosotros no estamos... No, en nuestro estado, nuestra naturaleza no es la misma en la que gozaban Adán y Eva antes de la caída. No es la misma, ¿sí? Así que la única diferencia no es que nosotros tengamos ombligo y ellos no. ¿Sí? Bueno, de hecho no lo sabemos, porque ahí va otra cosa. Hay temas que son misterios, o sea, en las escrituras encuentras misterios y paradojas, contradicciones no encuentras. Y hay cosas que no lo sabes, hay cosas que no lo conoces. Entre eso, si Adán y Eva tuvieron ombligo, no, ¿sí? Entonces son misterios que en su momento le preguntaremos a Dios y en Dios en su soberanía nos responderá como puede que no nos responda. Porque Él es soberano, ¿bien? A veces se nos olvida la soberanía de Dios, ¿bien? Entonces, ¿Dios decretó todo? Sí, Dios decretó todo. ¿Dios lo creó todo? Sí, y puso su sello, lo vi bueno. Dios creó todo bueno.
Y en esa libertad, desde luego, que tenía Adán y Eva, la cual nosotros no gozamos, ¿ellos pecaron y ellos cayeron? Sí. Bien. Y de ahí en adelante, de ahí procede la maldad como resultado, el pecado como resultado, desde luego. Es como si tú andaras por la calle y dijera, la calle se inundó. Constantemente ves a la gente botando basura en la calle, ¿sí? Y después llegaron las lluvias y todas las calles se inundaron y llegaron los derrumbes y arrasó con toda una población. Y tú dices, ay Dios, ¿por qué permites esto? Oye, pero en tu libertad natural te la pasaste botando basuras al piso, ¿sí? Eso te pasa por sucio, ¿sí? Entonces, esto no estamos jugando una escapatoria. Aquí no estamos jugando a bajarnos, a subirnos y a bajarnos del taxi, en el que para unas cosas asumimos nuestra responsabilidad y para otras cosas simplemente le echamos la culpa a Dios. ¿Bien? ¿Somos responsables por nuestros actos? Sí. ¿Dios es soberano y decreta? Sí. Y las cosas no se oponen entre sí. ¿Sí? Y a veces el arminianismo a lo que juega es eso, a poner Dios en un lado y su soberanía, y por el otro lado el hombre y su libertad, y a ver cómo pelean entre los dos. Y te digo una cosa, en esa pelea ya sabemos quién va a ganar. Perfecto, no sé si alguien más quiere añadir esto, sino para ir a una duda personal antes de cerrar esto. No, ¿Todo bien? solamente para citar, como todos citaron a Sproul, pues yo también, ya me animé. No, en cuanto a esta pregunta, a esta cuestión Por fin, hermano. Sí, de la soberanía, sí, de la soberanía de Dios y libre albedrío, él la responde muy bonito, pero al final, perdón, ya se me fue la cámara, él la responde, pero al final no dice nada, en mi opinión, porque él dice, la soberanía de Dios y el libre albedrío es como cuando vas en un tren y ven las vías del tren, un carril de cada lado, y ya hasta el final, al fondo, se juntan. Dice, así es como Dios lo ha hecho. Pero no te responde, ¿verdad? Nomás está diciendo que van juntos y al final hasta allá parece que se juntan, pero entre más avanzas nunca se juntan, ¿verdad? Entonces, es para decir, es un misterio. Pero soy bonito, tú solamente quería agregar eso. Mira, permítanme cito una frase. Hay una frase de la teología reformada, no recuerdo si fue Calvino, fue Zwinglio o Lutero, no recuerdo, o fueron los reformadores en general. Bueno, su lengua era el latín, el idioma de la reforma, y ellos había una frase que decía, finitum non capaz infinitum, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Calvino, ahí está, gracias Sebas. Finitum non capaz infinitum, ¿sí? ¿Qué significa? Que lo finito no puede contener lo infinito. No puede contener o no puede conocer, o sea, no puede contener ese conocimiento de aquel que es infinito, ¿sí? A veces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar que hay algo que nosotros no podamos descubrir o no podamos conocer. A los científicos les cuesta, a los médicos les cuesta, ¿sí? A los teólogos les cuesta, ¿sí? Decir, a veces nos gustaría tener las respuestas a todo. A veces nos gustaría decir, ¿sabes algo? Mira, Dios elige de esta manera, 2 puntos. Él tiene en cuenta las siguientes características, pero realmente no. A la gente no le gusta que a veces uno respuesta, ¿sabes qué? Dios elige por su soberanía. No, esa respuesta no me dice nada. A ver, quiero que me digas cómo, textualmente. Entonces a veces la gente se siente más cómoda con el tema de la presciencia o el conocimiento medio, ¿sí? Que es formulado por el molinismo. Entonces a veces la gente se siente más cómodo por eso que simplemente responder, ¿sabes algo? Dios es soberano. O es un misterio, no lo sé. Y encontramos muchos misterios en la Escritura. La Trinidad es un misterio. Oye, tú puedes intentar explicar la Trinidad, ¿sí? Intentarlo. Poner muchos ejemplos.
Bueno, no te acepto que Dios es como el oxígeno o como un huevo, eso no te lo acepto, ¿no? Pero puedes intentarlo, ¿sí? De pronto con números, ¿sí? Intentarlo. Pero realmente enseñar, o sea, llegar a ese conocimiento infinito y misterioso, porque es un misterio de lo que es la Trinidad, oye, tu cerebro no te da para eso. Tu entendimiento no te da para eso. ¿Por qué? Porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Sí. ¿Sí? Entonces y eso es también algo bonito de la teología reformada, y es que cuando hay que responder, oye, no lo sé, es un misterio, pues simplemente ahí es donde en serio nos rendimos ante Dios y le decimos, ¿sabes algo, Dios? No lo sé. Espero si es tu voluntad que me lo reveles de pronto en tu presencia. ¿Sí? Tampoco podemos inventarnos argumentos. Y cuando por ahí, de hecho, Simón me compartía algo de Stratton, entonces Stratton, lo que yo veía allí, permítanme, lo abro acá un segundo, ¿sí? Entonces, estaba como enumerado, ¿no? Primero, y esto se apoya a través del Calán y el argumento del tiempo, ¿sí? Ujú. Y segundo, y esto se soporta a través del argumento de tal. Y cuarto, y esto se soporta a través del argumento de tal. Oye, esto no es un juego, esto no es un juego en el cual simplemente acomodamos argumentos filosóficos humanos para sostener mi postura, cuando lo que debemos hacer es simplemente remitirnos a la sola escritura. Diferente a cuando hablamos de la existencia de Dios. Ah, sí, argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Ok, eso es algo totalmente diferente. Pero cuando hablamos de teología particularmente, o sea, del conocimiento de Dios, esto es algo distinto, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Y no todo lo sé. Y a punta de argumentos filosóficos postulados por otros seres humanos, es complicado. Es muy complicado. ¿Sí? Obviamente, yo no soy filósofo. ¿Sí? Y sería bueno de pronto, no sé, en una próxima oportunidad tener aquí un filósofo que nos explique todo eso. ¿Sí? El doctor William Lane Craig es filósofo analítico y seguramente tiene muchos argumentos a favor de, obviamente, el molinismo y bueno, en fin. ¿Sí? ¿Es respetable? Claro que sí, muy respetable. Y permítanme aquí abro un paréntesis. Yo respeto y admiro mucho al doctor William Lane Craig, aunque no parezca de pronto por algunos comentarios ahí jocosos que hice. Respeto y admiro mucho al doctor William Lane Craig y su aporte a la apologética ha sido grande, ¿bien? Pero hay cosas que yo no comparto con él, ¿sí? El molinismo no lo comparto. El Adán histórico y la explicación que él da sobre el tema no lo comparto, ¿sí? Ahora, a veces esperamos nosotros mucho de los seres humanos. A veces esperamos mucho de Calvino, a veces esperamos mucho de Lutero, a veces esperamos mucho de William Lane Craig, a veces de Plantinga, de etcétera, etcétera, muchos. A veces de R.C. Sproul, de John MacArthur, de Miguel Núñez, de, en fin, etcétera. Ponle un nombre. A veces esperamos mucho de ellos y se nos olvida que también son seres humanos, los cuales finitum non capat infinitum. Es necesario, por eso siempre debemos irnos a la escritura. Y lo que no dice la escritura, pues tampoco puedo irme yo más allá. Precisamente por esa razón. Y permítanme que haga yo esa corta reflexión, de pronto me extendí. Gracias. No, está perfecto. Y pues bueno, para terminar, quisiera que nos platicaran un poquito de RTM Academy, cómo es, qué planes hay, no sé, cuéntenme ahí algunas cosillas. Justamente ustedes dos dan el curso, como bien lo dijo Joaquín, de Teología Reformada. Entonces ahí también si nos pueden hablar un poquito acerca de esto, precios, costos, todo lo referente. Bueno, ahí Joaquín es el presidente, él es el que tiene todos esos detalles.
Y siempre que me preguntan, los mando con Joaquín. Yo le iba a chutar la bola al decano, ¿no? Entonces, bueno. Ya llegó el momento de hablar ahora sí de nosotros mismos. Entonces, mira, no, Simón es el decano de RTM Academy, de los programas de apologética y teología sistemática. Yo soy es que suena feo, no me gusta hablar mucho de mí mismo. El jefe de jefes. El presidente y fundador de RTM, desde hace 9 años que existe RTM. RTM Academy, ya la academia de Revolution Time Ministries, para los que se pregunten, ¿y qué es RTM? ¿No? ¿Algo como el Tulip? No, Revolution Time Ministries, ¿no? La academia existe desde hace ya 3 años. Tenemos varios programas de apologética cristiana, entre ellos apologética histórica, apologética científica, apologética a las teologías y desafíos contemporáneos, y tenemos el programa de teología sistemática, y por último tenemos un programa que los engloba a todos, que es el programa en teología y apologética cristiana, ¿sí? Que engloba todo esto. Todos los programas, no importa el que elijas, tienes que ver un curso que se llama Teología Reformada, que no es nada más que fundamentos teológicos o fundamentos bíblicos, ¿no? Entonces siempre nos remitimos a la escritura y en fin, estos cursos, no importa el curso que quieras tomar dentro de RTM Academy, los damos 2 veces al año, es decir que teología reformada lo dimos ahorita este semestre que pasó, y ahora el semestre que viene, como en octubre, comienza teología reformada nuevamente. ¿Bien? Todos nuestros cursos son virtuales, no online. ¿Qué quiere decir esto? Que son creados para que tú los lleves a tu propio ritmo. Obviamente hay unas fechas de inicio y de culminación del curso, pero tienes plazos para poder entregar los trabajos, poder realizar los exámenes, las lecciones, los textos, los videos ya están ahí cargados en la plataforma, y cada 2 semanas nos vemos por Zoom para una retroalimentación acerca de lo visto dentro de los módulos, aclarar dudas, inquietudes. No son clases como tal, porque ya las clases están cargadas, ¿no? Entonces, así manejamos todos los cursos, de hecho, dentro de RTM. Y desde luego, bueno, si bien somos una institución o una academia de educación informal o no formal, es decir, no otorgamos créditos académicos para todas las universidades, porque es que eso depende de las universidades si lo aceptan o no, no depende de nosotros. El BU acepta que la Universidad Bautista de Luisiana, en los Estados Unidos, acepta los créditos, las horas crédito de nuestros cursos, para que cuando terminen con nosotros los programas de apologética puedan pasar a LBU para terminar su licenciatura en estudios bíblicos o obtener su diploma en teología. Desde luego, todo es en español, ¿sí? Todo es en español. A veces Simón y yo hablamos en lenguas, pero nada tiene que ver con eso. No. O sea, en También, inglés. ¿qué profesores hay ahí? Me parece que también está el maestro Ronnie con ustedes dando el curso de fe razonable, justamente. Sí, está Simón. Ronnie Jara da introducción a la apologética, fe razonable. Pues no todo el material, aunque tiene el nombre, pues no todo el material está basado en el material del Dr. William Lane Craig, aunque sí hay muchas cosas allí, pero también varios aportes de otros apologistas, incluso el mismo Ronnie. Tenemos el curso de apologética aplicada que dicto yo. Priscila Fonseca, si la conocen, ella dicta un curso que se llama Dios y el problema del mal. Simón Villalobos dicta respondiendo al hinduismo y budismo, da teología reformada, y próximamente se abren 2 cursos que él también dicta, uno que es sobre paterología, que es ya la introducción a la teología sistemática, y también homilética, también está por ahí creando. Tenemos otros cursos como Ciencia y Fe, que da Daniel Urreco, en Filosofía, Lógica y Fe, que da el filósofo Diego Cleves, respondiendo al Islam, respondiendo a las sectas y movimientos religiosos. ¿Qué otros cursos tenemos? Bueno, tenemos varios cursos ahí si quieren aprender cómo compartir y defender su fe sabiamente y sobre todo basado en una sana doctrina. ¿Cómo los podemos encontrar? Así como RTM Academy. ¿En redes sociales? ¿Tienen redes? Sí. Nos pueden encontrar como RTM Academy, de academia, pero en inglés, rtmacademy.org.
pueden entrar ahí a la página web, también como RTM Academy en todas las redes sociales, o cualquier cosa por interno, nos pueden contactar tanto a Simón como a mí en redes sociales, nos encuentran ahí por nuestro nombre también. Pues muchísimas gracias, amigos. Gracias por su paciencia, algunas objeciones. Gracias por su tiempo, de verdad. Estoy muy, muy contento. De verdad que también esclarecieron muchas dudas que yo tenía con respecto al calvinismo y sobre todo, sí, son como cuestiones amarillistas que le han echado al calvinismo que ustedes me hicieron el favor de aclarar. Entonces les agradezco muchísimo y yo creo que el público que nos escucha también les va a ayudar muchísimo a entender bien el calvinismo y no solamente algunas publicaciones o eslogans de Facebook que muchas veces son un poquito mal informados o que no tienen todo el panorama completo, como bien había dicho Joaquín. Entonces, pues muchísimas gracias, Joaquín. Simón, muchísimas gracias. Sebas, desde Argentina, muchísimas gracias. No sé si tengan algo más que decir antes de cerrar. Solideo Gloria. Nos vemos, amigos. Descansen. Bendiciones, Gracias, muchas Farid. Gracias, Eva.